Buenos días, compañeros. Hoy les venimos a exponer el tema de análisis de riesgo de proceso, mejor conocido como HACCP. El equipo está conformado por Damián Mazón Samantha Sinaí, Mancines Posadas Carletit, Morales Corona Samuel, Reyes Rebollo María de los Ángeles y su servidora Serrano Balmaceda Jenny. El análisis HACCP es una técnica de análisis de riesgo de proceso. Esta está basada en las premisas de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operabilidad se producen como consecuencia de una desviación de las variables del proceso con respecto a los patrones normales de operación. Lo que nos indica es que HACCP ve o prevé aquellos riesgos que pueden pasar en la operación que el operador está realizando comúnmente, además de que busca la manera de contenerlos y de que estos no pasen a mayores. El análisis HACCP suele utilizarse más que nada en las industrias químicas, industrias farmacéuticas, industrias de petróleo y gas e industrias nucleares. Dentro de estas industrias se utiliza cuando se quiere hacer un nuevo proyecto o proceso, modificaciones importantes del proceso y revisión periódica de las operaciones existentes. A esto más que nada es lo que se aboca HACCP, a buscar los riesgos dentro de estas fases. Como ya lo había mencionado en la anterior diapositiva, el análisis HACCP es adecuado o se aplica tanto en una etapa de diseño como en la etapa de operación, evaluación en ambos casos, las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades del proceso, tanto si es continuo como discontinuo, a instalaciones simples o complejas. Cabe mencionar que en aquellas instalaciones complejas es en donde existe más el riesgo para el operador. Por lo tanto, el análisis HACCP ahí se evalúa de una forma más determinada y detenida para que así no haya ningún tipo de riesgo. Las ventajas que te ofrece un análisis de riesgos con metodología HACCP es que te pone de relieve los posibles problemas del diseño y o de operatividad en una fase temprana del desarrollo del proyecto. Es decir, te ayuda a ver hacia el futuro aquellos accidentes o riesgos que puedan ocurrir dentro de tu proceso, para que de esta manera tú puedas ver las diversas opciones estratégicas que se podrán implementar para que el accidente no ocurra o se pueda contener. Otra de sus ventajas es que se emplea como una herramienta eficaz para auditorías de seguridad o identificación de riesgos de una instalación existente, ya que, como lo habíamos mencionado anteriormente, la metodología de HACCP solamente está enfocada a ver los riesgos o accidentes en las operaciones que el operador está realizando, de tal manera que HACCP es una muy buena herramienta para auditorías, ya que te ayuda a ver aquellos accidentes que se pueden generar con una mala operación o con un mal acomodamiento de tu material, y de esta manera te puede ayudar a contenerlos o a darles una correcta solución para que a la hora de tu auditoría la puedas pasar sin ningún problema. Otra de las ventajas que te está ofreciendo es anticipar medidas de seguridad ante posibles cambios en un determinado proceso. Con esto nos referimos a que si tú quieres cambiar la operación dentro de tu proceso, HACCP te va a ayudar a ver hacia el futuro aquellas causas que te pueden provocar un accidente o un factor de riesgo, ya que no solo se enfoca a lo que estás haciendo actualmente, sino que también te ayuda a darle una visión más hacia el futuro y poder así darle determinación a sus riesgos o poder contenerlos. Las características del método HACCP es que debemos investigar a fondo y de forma metódica cada segmento de un proceso para averiguar las posibles desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento. De esta manera, se busca proponer medidas para eliminar o controlar el riesgo de estos puntos. La atención se centra tanto en los temas de seguridad, la identificación de los peligros, que puede poner en peligro los operarios y equipos, tanto los problemas de tolerabilidad. Estos son los que pueden afectar la eficiencia del proceso de producción, el medio ambiente y la calidad del producto. Asimismo, también las pérdidas de producción debido a la discontinuidad operativa. Es utilizado en la fase inicial de diseño y desarrollo de las plantas de proceso, con el fin de determinar los riesgos que puedan existir. Es capaz de identificar con antelación y conocer los peligros potenciales en el equipo de proyecto, y así
podemos identificar y desarrollar las directrices y criterios para que el equipo de desarrollo siga el proceso. Por lo tanto, a medida que avanza el proyecto, los principales riesgos se pueden minimizar, eliminar o controlar desde el principio. Es realizado en equipo en sesiones de trabajo dirigidas por un coordinador y 4 responsables. Los 4 responsables es el de procesos, el de seguridad, el de operación de la planta y el de mantenimiento. Es un trabajo de equipo realizado por un grupo multidisciplinario de expertos que involucran un brainstorming, que significa una tormenta de ideas, que es coordinada por un especialista de HACCP. También se basa en identificar 4 elementos claves: la fuente, que es la causa de riesgo; la consecuencia, que es el impacto o efecto resultante de la exposición a este riesgo; y las salvaguardas existentes, que son controles destinados a prevenir la ocurrencia de la causa o mitigar las consecuencias asociadas. Y por último son las recomendaciones, que son acciones que pueden ser tomadas si se considera que las salvaguardas o controles son inadecuadas o directamente no existen. El número ideal de participantes está comprendida entre 4 y 8 personas. Un mayor número de integrantes hace más difícil el acuerdo en las discusiones que se generan, y con un menor número de personas se corre el riesgo de que se generen pocas ideas. También los integrantes del grupo deben interrumpir sus actividades diarias durante el HACCP y dedicarse exclusivamente al mismo, ya que requiere el mayor aporte de cada uno. Aquí es posible que algunos especialistas no estén dedicados full time al análisis y que sean convocados solo cuando se les necesite. Los participantes proponen para cada desviación las posibles causas que las pudieran originar. Básicamente existen 3 tipos de causas, que son el error humano, la falla del equipamiento y eventos externos. Se utilizan palabras claves o guías que caracterizan el método. El análisis se realiza en varias sesiones de trabajo con una duración no superior a 2 o 3 horas. Aquí no se puede realizar hasta que el diseño del proceso esté completo, por lo menos de sus partes esenciales, o la planta esté funcionando. Tiene que haber un plan de seguimiento. Y por último, se emplea como herramienta eficaz para anticipar medidas de seguridad ante posibles cambios en un determinado proceso. El método HACCP, sus desventajas. Una de las desventajas es que es una técnica cualitativa, aunque sistemática. No hay una valoración real en la frecuencia de las causas que produce determinadas consecuencias. Siguiente, los aspectos que se obtienen dependen en gran medida de la calidad y capacidad de los miembros de trabajo. Quiere decir que si no hay un buen equipo de trabajo, no va a haber una calidad y una capacidad en el trabajo. Siguiente, que depende mucho de la información disponible hasta el punto que puede omitirse un riesgo si los datos de partida son erróneos o incompletos. Y por último, habla de que los estudios HACCP es un método probado y bien estructurado, basado en el trabajo en equipo, para identificar los peligros existentes en el diseño del proceso. La metodología sirve para la identificación de los peligros que existen en las plantas industriales. Esto se lleva a partir de varios pasos. Como paso 1 es la identificación de las desviaciones del proceso. Las desviaciones son fallas que modifican la forma de operación. Para esto se utilizan varias palabras guías, que en este caso son no, negación de lo previsto en el diseño; más, que es aumento de una variable cuantitativa; menos, que es lo contrario a más; además de, es un aumento cuantitativo; parte de, es la disminución cuantitativa; inverso, es lo opuesto a lo previsto en el diseño; distinto de, sucede algo totalmente distinto a lo previsto en el diseño. Como paso 2, es la determinación de posibles causas fundamentales de las desviaciones. Como paso 3, es la determinación de los efectos de desviaciones potenciales. Esto se puede hacer a partir de un diagrama de causa y efecto. Como paso 4, es la identificación de modos de detección de las desviaciones existentes. Como paso 5, es la identificación de medidas de seguridad para prevenir la ocurrencia de desviaciones. Como paso 6, es la evaluación de riesgos de escenarios de accidentes.
Como paso 7 es definición de recomendaciones para reducir los riesgos a niveles aceptables. Y como paso 8 es realizar un informe. Para la realización de la matriz de identificación de riesgos y eventos, se necesita tener en cuenta varios aspectos, como son los eventos relacionados con la naturaleza y fuentes externas, así como los eventos relacionados con los suministros para el proceso, eventos relacionados con las operaciones de las áreas o procesos, eventos relacionados con los productos que se generan, eventos relacionados con terceras personas. El primer paso para poder realizar la matriz de riesgos o eventos es identificar si el riesgo o evento se encuentra dentro del área o del proceso. Si el riesgo se encuentra dentro del área o del proceso, se debe de contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pasará si el riesgo o el evento se desencadena? Si la respuesta a esta pregunta es que el área o el proceso no se vea afectado, entonces ésta puede continuar con su trabajo normalmente. Pero si el área o el proceso se ve afectado, pero aún así siguen trabajando, esto debe de tener atención inmediata a la situación. Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta es qué consecuencias traerá que se desencadene este problema, ya sea en el personal propio, que sería en el personal de la empresa, así como para el personal externo, que sería la comunidad. Además de los bienes físicos, las consecuencias que traerá al proceso, a los productos y a la calidad, así como también al medio ambiente. Además, para la realización del análisis se debe de disponer de antecedentes de detalles de ubicación de las instalaciones y los procesos, condiciones climáticas de los sectores de estudio, sismología de la zona de estudio, así como mapas geográficos que identifiquen los cursos del agua, alusiones, derrumbes, fallas geométricas, así como los criterios de diseño de las instalaciones en estudio, ciclos de vida de los procesos y diagramas de los procesos, así como también incidentes de plantas similares. Esta se subdivide en tres clasificaciones, que sería el leve, seria y grave. La clasificación leve tiene una categoría 1, que son lesiones leves no incapacitorias. La seria tiene una categoría 2, que serían lesiones incapacitables temporales o permanentes parciales. La grave tiene una categoría 4, que son pérdida de la vida de un trabajador o incapacidad permanente total. Para el cálculo de la magnitud de los riesgos se debe de tomar en cuenta las siguientes variaciones. La primera sería la consecuencia para las personas. La segunda variable sería la estimación de la exposición. Este es el número de veces que el trabajador está expuesto al riesgo. Si la exposición es anual o semestral, tiene un valor de 1. Si es trimestral o mensual, tiene un valor de 2. Si es semanal, un valor de 3. Y si es diaria, un valor de 4. La tercera variación es la estimación de la probabilidad, que está dividida en 4 categorías. La 1 es la casi improbable que ocurra. La número 2 puede ocurrir alguna vez. La número 3 ocurre regularmente. Y la 4 ocurre la mayor parte de las veces. La magnitud de riesgos permite clasificar el riesgo a las personas, de manera de focalizar y priorizar las acciones correctivas que se deben incorporar en las etapas de diseño de los proyectos y de control durante su operación, con el fin de proteger a las personas y la confiabilidad de los sistemas. La magnitud de los riesgos se obtiene multiplicando la clasificación de los riesgos por
la exposición en la que se encuentra el trabajador por la probabilidad de que el riesgo suceda. De esta manera se obtiene un ranking. Este ranking se clasifica en tres niveles de criticidad, que sería grave, serio y leve. El grave tiene un rango de 24 a 64, el serio de 16 a 18 y el leve de 1 a 12. La magnitud de los riesgos también interfiere con los bienes físicos de la empresa, así como también el medio ambiente. Para el cálculo de los bienes físicos se clasifican las consecuencias en 5 categorías. La categoría número 1 son pérdidas entre 1 y $100. La categoría 2 son pérdidas entre 100 y $250. La categoría 4 serían pérdidas entre $250 y 500. La categoría 4 serían pérdidas entre 500 y $1000. Y la categoría 5 serían pérdidas de más de $1000. Cabe mencionar que lo anterior va dependiendo de cada empresa en la que se aplique el análisis de la magnitud de los riesgos. Para calcular qué tanto afecta el medio ambiente la magnitud del riesgo, se toma en cuenta 5 categorías. La categoría número 1 corresponde a un nivel insignificante o mínimo del impacto. La categoría número 2, baja severidad o acción local. La categoría número 3, mediana severidad o apoyo de otras áreas. La categoría número 4 es severa, compromete a toda la organización. Y la categoría número 5 sería muy severa, que afecta a la comunidad. Para clasificar la probabilidad de que este riesgo pueda afectar los bienes del ambiente, se clasifica en 6 categorías. La categoría número 6 se espera que ocurra al menos una vez al año o ocurre la mayor parte de las veces. La categoría 5 se espera que ocurra al menos una vez cada 3 años, ocurre regularmente. La clasificación 4, que es la categoría número 4, se espera que ocurra al menos una vez cada 10 años. La categoría 3 se espera que ocurra al menos una vez en 15 años. Es raro que ocurra. La categoría 2 se espera que ocurra no más de una vez en 25 años, o sea que ha ocurrido. Y la categoría número 1 se espera que ocurra no más de una vez en 90 años. Es casi improbable que ocurra. Se tiene conocimiento que ha ocurrido. Las medidas de control de esta fase son eliminar el riesgo que puede afectar las instalaciones o proceso, minimizar los efectos de los riesgos desencadenados, aplicar medidas de control de riesgo, así como establecer planes de emergencia y de contingencia. De la metodología de HACCP. Se dice que la metodología HACCP se basa en 2 premisas fundamentales. La primera premisa dice que los sistemas funcionan bien cuando operan de acuerdo con la intención del diseño. La segunda premisa dice que los riesgos y problemas operacionales son generados por desviaciones a la intención de diseño. Esta metodología también dice que a grandes rasgos el éxito, el fracaso del HACCP depende entre otros 2 factores de la información disponible. Primero que nada se tiene que definir los parámetros del nodo, se definirá cómo se espera que opere en ausencia de desviaciones. También dice que es identificar las desviaciones aplicando sistemáticamente las palabras guías para que sean factibles. Dice que también se deben identificar las causas generadoras de desviaciones y por último dice que tienen que identificar las consecuencias como resultado de las desviaciones en el estudio y proponer las medidas y acciones de control. Como ejemplo de estudio HACCP, se muestra un diagrama con el siguiente contenido. Comienzo del estudio. Hacer división de nodos. Seleccionar un nodo. Definir la intensidad del nodo. Seleccionar un parámetro. Definir la intensidad del parámetro. Esto es opcional. Seleccionar una palabra guía. Generar una desviación. Identificar causas creíbles. Definir escenarios e indicar las consecuencias creíbles para cada causa.
Indicar las salvaguardas para cada escenario. Estimar el riesgo. Documentar acciones de mejora. Asignar responsabilidades sobre acciones de mejora y posteriormente otras desviaciones. Si existen otras desviaciones, volver a generar una desviación. Si no existen otras desviaciones, pasar a otras palabras guía. Si existen otras palabras guía, volver a seleccionar una palabra guía. Si no existen otras palabras guía, pasar a otros parámetros. Si existen otros parámetros, volver a seleccionar un parámetro. Si no existen otros parámetros, continuar con otros nodos. Si existen otros nodos, volver a seleccionar un nodo. Si no existen otros nodos, sigue a seguimiento de las acciones de mejora. Y así el estudio está completado. El proceso HACCP se centra tanto en los temas de seguridad, porque evalúa los riesgos que pueden sufrir los trabajadores como la maquinaria, así como en los procesos de operabilidad que pueden dañar la eficiencia de los procesos de producción, el medio ambiente y la calidad del producto.